revelado, empleado inspirador humilla a un poderoso sin saber que era el dueño oculto de la marina en la vibrante Veracruz. El sol brillaba con fuerza, reflejándose en el mar que besaba las embarcaciones atracadas en el puerto. Sergio, el humilde mecánico de barcos, trabajaba incansablemente en su taller. Con poco más de 30 años, él era un héroe cotidiano, un trabajador dedicado que no solo reparaba motores marinos, sino que mantenía viva la esperanza de un futuro mejor para su familia. A su lado, el anciano padre, un hombre que había sudado y luchado en la misma industria toda su vida, era el faro de orgullo que iluminaba su camino. Sin embargo, la desigualdad social en el barrio pesaba como una losa en su corazón. Un día, mientras el olor a aceite y metal impregnaba el aire, un cliente arrogante irrumpió en el taller. Con aires de grandeza y desdén, comenzó a insultar a su padre, cuestionando no solo su habilidad técnica, sino su dignidad como persona. Los ojos de Sergio se encendieron, la rabia lo invadió como una tormenta. Desafiando las normas impuestas por los poderosos del sector, salió al encuentro del cliente en medio de la calle, su voz resonó llena de valentía: no puedes tratar así a un hombre que ha dedicado su vida a este trabajo. La gente comenzó a aglomerarse, murmuros llenos de sorpresa y admiración llenaron el aire. Sergio se sintió como un gigante, observando cómo el cliente se encogía de vergüenza bajo la mirada atenta de la comunidad. Era un momento crucial. Por primera vez, el eco de la justicia resonaba en las calles, retumbando en los corazones de quienes se sentían insignificantes y menospreciados. Todo el barrio se dividía entre quienes lo veían como un defensor valiente y quienes lo consideraban temerario. Las emociones estaban a flor de piel. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Mientras la controversia crecía, su familia, que había enfrentado distanciamientos debido a rencores pasados, encontró en la lucha de Sergio una razón para unirse. Se convirtieron en un símbolo de dignidad, cada uno aportando su voz, y juntos recordaron a la comunidad que el verdadero poder radica en el trabajo honesto y el amor familiar. La tensión alcanzó su clímax en una gran fiesta comunitaria, donde la música y las risas llenaban el aire. Pero en medio de la celebración, surgieron rumores sobre la verdadera identidad del arrogante cliente. Se supo que era el propietario oculto de la marina más grande de la región, un hombre cuyo bienestar se había edificado sobre el sacrificio de muchos. Las miradas se encontraron y la comunidad contuvo el aliento, sintiendo que el destino de Sergio y su barrio podría cambiar en un instante. Sergio se encontraba en el centro del escenario, la mirada de todos sobre él, cuestionándose si su desafío lo llevaría a abrir puertas hacia una nueva esperanza o a un conflicto aún más grande. Con el corazón palpitante, la pregunta flotaba en el aire, amenazando con cambiar para siempre su vida y la de su comunidad. ¿Sería la justicia suficiente para vencer al poder establecido? La respuesta permanecía suspendida, dejándolos a todos ansiosos por descubrir el camino que tomaría aquel humilde mecánico de barcos. El viento soplaba suavemente, trayendo consigo los ecos de la fiesta que aún resonaban en el aire. Las luces parpadeantes y la música alegre contrastaban con el murmullo de incertidumbre que envolvía a Sergio y su familia. La revelación del cliente arrogante como el dueño oculto de la marina había transformado el ambiente de celebración en uno de inquietud y expectativa. La mirada de Sergio recorría las caras de los vecinos, algunos sonreían con orgullo, otros manifestaban preocupación. Su madre, con las manos entrelazadas, observaba a su hijo, mientras su padre suspiraba, como si la presión de la vida y el honor familiar pesaran aún más tras el escándalo. ¿Qué hicimos, hijo?, le preguntó su padre con una voz grave y temerosa. Esto podría traer problemas para todos. Sergio, sintiendo el temor disminuir su valor, apretó los puños. Papá, no podemos quedarnos callados. Este hombre ha pisoteado a todos en el barrio. Debemos ser la voz de los que no pueden hablar. La determinación ardía en su interior, en ese momento, serpenteó a través de sus venas como electricidad. Consideró las repercusiones, pero también recordó la sensación de defensa, esa chispa que había encendido el espíritu de su comunidad, la forma en que la gente se había unido tras su intervención, como ramas de un árbol fortalecido ante la tormenta. La fiesta continuó, inusualmente animada, pero con la presión de lo desconocido en el aire.
Sergio sintió que a cada risa contenida, a cada murmuro, la pregunta se repitió entre los presentes: ¿qué pasará ahora? A medida que la noche se asentaba, un grupo de hombres se acercó a Sergio. «Escuchamos lo que hiciste hoy, valiente», dijo uno, un pescador de rostro curtido que había trabajado en la marina durante años. «La comunidad necesita más hombres como tú». «Pero, ¿estás listo para lo que eso puede significar?» «¿Qué quieres decir?», preguntó Sergio, su voz más alta de lo habitual, aún en medio de la música. «Este tipo no se va a quedar de brazos cruzados. Puede que esté en la cúspide de todo, pero un hombre como él no permitirá que lo desafíen sin respuesta. Puedes despertar a un dragón», la advertencia pesó sobre Sergio. La imagen del cliente arrogante, con su actitud despectiva y seguro de su poder, se les presentó como un monstruo. Sin embargo, si el barrio se unía, tal vez pudieran hacerle frente. Sin embargo, hasta donde estaban dispuestos a llegar, de repente, una figura apareció en medio del bullicio. Era el mismo cliente, de pie junto a un grupo de hombres bien vestidos, claramente buscando la confrontación. La energía en el aire cambió, las risas se apagaron y una nube de nervios se instaló. El ego del hombre se reflejaba en su mirada, el desdén que había mostrado en el taller parecía aún más profundo ahora, así que, el pequeño mecánico de barcos decidió desafiarme, dijo con un tono burlón que encendió las llamas en el pecho de Sergio. Tienes mucho valor, pero no te equivoques, esto no acaba aquí. Sergio sintió que el aire se volvía denso. La comunidad observaba en un silencio casi reverente. ¿Cómo respondería? ¿Volvería a ser el héroe o permitiría que el miedo lo detuviera? La tensión estaba al límite. Sergio debía decidir si dar un paso adelante o retroceder. En un instante, todas las miradas se centraron en él, conteniendo la respiración. La lucha por la dignidad de su familia y su comunidad pendía de un hilo. La pregunta resonaba dentro de su corazón: ¿estás listo para pelear? Pero más que una lucha personal, era una oportunidad de darle voz a aquellos que habían sido silenciados, y mientras el desafío se planteaba ante él, un pensamiento brilló entre la niebla del miedo: este momento podría significar más que solo su futuro puede cambiarlo todo. ¿Se atrevería a dar el siguiente paso hacia la justicia, o dejaría que el miedo lo detuviera? La decisión se gestaba, y la vibrante Veracruz estaba a punto de ser testigo de algo que estremecería su esencia. ¿Qué camino elegirá Sergio ante el poder de un dragón? La respuesta aguardaba en el horizonte, como el brillo del mar al amanecer. Sergio tomó una profunda respiración que resonó en su pecho. A su alrededor, el murmullo de la multitud se tornó un oleaje de voces ansiosas y expectantes. Con cada latido, el poder de esas miradas lo empujaba hacia una decisión que no solo cambiaría su vida, sino la de toda la comunidad. Su mente revivió las historias contadas por su abuelo, sobre hombres que se levantaron ante la adversidad, dispuestos a luchar por lo que era justo. ¿Qué piensas hacer, héroe?, preguntó el cliente arrogante, con tono burlón, como si su propio desafío fuera solo un juego. El viento sopla a favor de los poderosos, y tú, eres solo un mecánico. La ira creció en Sergio, haciéndolo más fuerte. Tener un título no te hace poderoso. El verdadero poder está en el corazón de aquellos que se atreven a alzar la voz por lo que es correcto. La multitud estalló en murmullos de aprobación y algunos comenzaron a asentir como si por primera vez se sintieran visibles. Las palabras de Sergio resonaron en sus corazones, convirtiéndose en un eco de esperanza. Sin embargo, el cliente no se dejó influir. Su risa despectiva era como un puñal. ¿Esperas que eso cambie algo? Este barrio me pertenece, y tus palabras no son más que viento detrás de su risa. Sergio sintió la oscuridad que emanaba del hombre. Era el mismo tipo que había pisoteado sueños y despojado a otros de su dignidad. La rabia y la determinación tomaron forma en su interior. Tal vez pienses que tienes el control, pero el verdadero poder no se compra. Si lo que deseas es respeto, ¿por qué no lo ganas con acciones, en lugar de intimidar? Los rostros de la gente se iluminaron. Ella sabía que estaba arriesgando todo, pero al mirar las expresiones llenas de esperanza de sus vecinos, entendió que ya no podía retroceder. La comunidad lo necesitaba. Su voz, apenas un susurro en un mundo de gritos, ahora ascendía en un clamor. El cliente, al notar cómo su presencia ya no era suficiente para intimidar, tensó su mandíbula. No olvides que tengo amigos muy cercanos. Y no dudan en actuar. El aire en la fiesta se volvió gélido, un presagio de lo que estaba por venir.
Sergio se dio cuenta de que la sombra de la violencia podría acechar aún más pronto. No tengo miedo de tus amigos. Eso no me detendrá. Con cada palabra, el corazón de Sergio latía más fuerte. Era un pelea por su pueblo, por su familia, por cada persona que había callado antes. La música que aún sonaba de fondo parecía ahora un himno, un llamado a la lucha. Solo recuerda esto, continuó el cliente, sus ojos centelleaban con furia y desafío. Una vez que despierte el dragón, no se detendrá fácilmente. Las palabras del hombre quedaron flotando en el aire pesado. Sergio supo que lo que había comenzado como una simple protesta podría transformarse en algo mucho más grande y peligroso. La verdad surgía, el camino hacia la justicia no sería fácil, pero, ¿qué estarían dispuestos a sacrificar para mantener su dignidad? La multitud empezó a vibrar con la fuerza de la fe y la unión. «Estamos contigo, Sergio», gritaron. Sus palabras se unieron como un grito colectivo, elevando el espíritu de la comunidad. Pero en el fondo, la pregunta persistía y no podía ignorarla. La pelea por la justicia no solo dejaría cicatrices, sino que podría cambiar la vida de todos. ¿Sería el dragón el que cruzaría la línea, o había algo en la luz de esa comunidad que podría mantenerlo a raya? Mientras la tensión continuaba en el aire, Sergio cerró los ojos un momento, buscando claridad. El amanecer de una batalla inminente los esperaba. Era simple, pero a la vez complicado. ¿Estás listo, Sergio? La lucha por su pueblo había comenzado, y el destino estaba por escribirse. ¿Qué peligros se desatarían en esa lucha ante el dragón? La respuesta se pendía de un hilo, como un faro de esperanza frente a la tormenta. El bullicio de la multitud comenzó a desvanecerse lentamente, como si el aire mismo contuviera la respiración. Sergio sintió que cada latido de su corazón se entrelazaba con los gritos de apoyo, cada sonrisa a su alrededor iluminando la oscuridad que amenazaba con consumir todo. Esa energía latente del pueblo se manifestaba, y con ello, un nuevo propósito se gestaba en su interior. Sin embargo, la mirada del cliente arrogante seguía fija en él, fría y calculadora, como un depredador esperando el momento de atacar. Las palabras resonaban en su mente: una vez que despierte el dragón. Esa advertencia retumbaba como un tambor en la distancia, y Sergio sabía que no podía eludirla. Ya no era solo un mecánico, ahora era un faro de esperanza, un símbolo de resistencia. Pero, ¿a qué costo? Surgieron voces en su mente, ecos de su abuelo de nuevo: la verdadera valentía está en seguir adelante, incluso cuando el camino se vuelve oscuro. Con el respaldo de su comunidad, se sintió con la fuerza para encarar al cliente. ¿Te asusta que un simple mecánico te haga cuestionar tu autoridad?, preguntó, desafiándole con la mirada. La multitud se contuvo en un silencio expectante, como si el tiempo se hubiera detenido. El cliente, lleno de desprecio, dio un paso hacia adelante. No es un simple mecánico quien me preocupa, sino la chispa que encenderá el fuego del dragón. La gente a la que amenazo no se levantará, simplemente cederán. El tono burlón se volvía cada vez más amenazante, pero en el rostro de Sergio, el miedo se difuminaba. Si crees que puedes aplastarnos con miedo, esto es solo un juego, ¿verdad? ¿Hasta cuándo piensas mantener su control? En ese momento, Sergio sintió un cambio en el ambiente. Era como si el aire absorbiera la determinación y la fe de la gente, convirtiéndolos en un muro impenetrable. Primero, un murmullo, y luego un grito. No más miedo. Los ojos del cliente se estrecharon, sorprendidos ante la audacia que se alzaba frente a él. El revuelo que había comenzado como un simple acto de desafío se estaba transfigurando en un movimiento palpable. Los miembros de la comunidad se unían, codo a codo, con miradas fijas en un destino compartido. La magia de la esperanza estaba en la acción, y ahí, en medio de ellos, Sergio se dio cuenta de que había algo más, una fuerza. Lo que no entiendes, continuó, es que el dragón se despierta por la desesperación, pero aquí, en esta comunidad, hemos encontrado nuestra voz. Y no hay fuerza que detenga a aquellos dispuestos a luchar por su futuro. Su voz era un eco, resonando con convicción. Mientras el cliente abría la boca para replicar, una mujer en la multitud alzó su mano. «Deténlo. No dejaremos que el dragón nos consuma». Las palabras caían como flechas precisas, y la multitud estalló en euforia. Era claro que el coraje invadía el aire como un nuevo principio, pero el cliente observaba, con un rencor que se cocía a fuego lento. «Esto no ha terminado. Te convertirás en un objetivo y aquellos que confían en ti, también». Sergio sintió que su piel se erizaba.
La amenaza era real, y la sombra de la violencia se acercaba más. La adrenalina se encendió en su pecho al pensar en lo que estaba en juego, no solo para él, sino para todos aquellos que encontraban fuerza en la unidad. La lucha no sería fácil, y necesitarían estar listos, cada uno de ellos. Pero ¿de dónde vendría la ayuda que tanto necesitaban? Mientras la euforia se apoderaba de la multitud y la música comenzaba a resonar de nuevo, Sergio tomó una decisión. Tendría que buscar aliados, aquellos que podían enfrentar al dragón y sostener la misma llama de esperanza. Tenía que actuar antes de que la sombra se desatara, y en ese instante, un hombre conocido por todos, el dueño de una de las tiendas del barrio, apareció entre la multitud. Con su mirada firme y sabia, empezó a hablar, captando la atención de todos. La atmósfera cambió una vez más, dejándolos expectantes. Lo que ha comenzado aquí hoy es solo el principio, y tengo algo importante que revelar. La comunidad se detuvo, conteniendo la respiración para escuchar. ¿Qué secretos guardaría? ¿Qué revelaciones podrían cambiar el rumbo de la batalla? La tensión era palpable, y el futuro, incierto. Sergio sintió como el murmullo de la multitud se tornó en un súbito silencio que presagiaba algo importante. La mirada fija del hombre de la tienda, con su rostro lleno de historias y sabiduría acumulada, se proyectaba como una luz en la penumbra que rodeaba la escena. Todos sentían que estaban a punto de recibir una pieza crucial del rompecabezas. Esta comunidad siempre ha tenido sus héroes, comenzó, su voz resonando entre los murmullos de la gente. Héroes que han luchado en las sombras, que han resistido el paso de los años y las adversidades. Pero hoy, tenemos la oportunidad de ser más que esto. Un cambio verdadero, un cambio que podemos lograr juntos. Sus palabras eran como semillas plantándose en corazones ansiosos por florecer en esperanza. Sergio sintió el fuego encenderse dentro de él. Entre gritos de ánimo, la figura del hombre lo llenó de inspiración, pero también le hizo sentir que el peso de la responsabilidad aumentaba. Su comunidad no solo había puesto su fe en él, había despertado en ellos una fuerza inquebrantable que necesitaban canalizar. ¿Qué sabes que nosotros no? Preguntó una voz entre la multitud. Era Valentina, la mujer que había alzado la mano. Su mirada estaba llena de curiosidad, pero también de temor. Un miedo palpable a enfrentar lo desconocido. El hombre sonrió, y en su mirada había un brillo que solo se obtiene al haber luchado muchas batallas. Sé que el verdadero poder no viene de un solo individuo, sino de la unidad de todos ustedes. Debemos unir fuerzas y actuar. Su lucha es la nuestra. Y para eso, vamos a revelarle un secreto que podría cambiarlo todo. Las palabras del hombre eran como un ancla. Sergio se aferró a ellas, sintiendo como los corazones de todos se alineaban en un mismo compás. «Continúa», gritó alguien más, dejando claro que la anticipación flotaba en el aire. Detrás de la fachada de este cliente que amenaza su comunidad, se encuentra un sistema que ha oprimido a muchos de nosotros. Pero también es un sistema que puede tambalearse con el empoderamiento colectivo. Lo que necesito que sepan es que no están solos. Todos tenemos un papel que jugar. Los ojos de la multitud brillaban, cada uno sintiendo la chispa de un cambio inminente. Vamos a encontrar aliados, prosiguió el hombre. No solo aquí, en nuestro barrio, sino en toda la ciudad. Otras comunidades están listas para levantarse con nosotros, para derribar la opresión de este dragón. El silencio se rompió en un estallido de preguntas y declaraciones. Algunos querían saber cómo, otros querían asegurarse de que había un plan, un mapa hacia el futuro. Sergio, sintiendo la energía, se alzó sobre la multitud. Sí. Unámonos y busquemos esos aliados. Estamos dispuestos a luchar por nuestra vida, por nuestros hijos, por el futuro de esta comunidad. No daremos marcha atrás. La multitud estalló en gritos de aprobación. La unidad comenzaba a tomar forma, y el eco de sus voces resonaba como un rugido de energía. Sin embargo, en el fondo de su ser, Sergio sintió un escalofrío. La advertencia del cliente aún palpitaba en su mente, con su amenaza de que el verdadero peligro aún se cernía. Mientras las negociaciones comenzaban y los planes se trazaban, un sentimiento de urgencia envolvía el aire. Sergio no podía evitar preguntarse cómo se verían esos aliados que necesitaban urgentemente. ¿Serían del mismo barrio, o vendrían desde más lejos? Y justo en el momento en que sus pensamientos comenzaban a acercarse a soluciones, un susurro a sus espaldas interrumpió sus reflexiones. Sergio, aquí está alguien más que podría ser esencial para lo que viene.
Se dio la vuelta rápidamente, y allí, frente a él, encontró una figura del pasado que nunca imaginó volver a ver. ¿Quién era realmente, y cómo podía cambiarlo todo? Sergio no podía creer lo que veía. Allí, con una expresión de determinación en su rostro, estaba Javier, su mejor amigo de la infancia. Pasaron años sin verse, pero de inmediato recordó la risa contagiosa y la inquebrantable lealtad de Javier. Ambos habían compartido sueños y esperanzas de un futuro mejor para su barrio, pero el tiempo los llevó por caminos distintos. ¿Qué había sido de él? ¿Javier? ¿Eres tú?, preguntó Sergio, acortando la distancia entre ellos. La multitud pareció desvanecerse a su alrededor, como si el tiempo se hubiera detenido para ellos dos. Sí, Sergio. Soy yo, respondió Javier, una sonrisa que aún resonaba con la calidez del pasado. Regresé porque escuché sobre lo que estaba sucediendo. Vine a ayudar, el corazón de Sergio latía con fuerza. ¿Ayudar? ¿Qué has estado haciendo? Quería saber todo. Los años de ausencia no hacían más que aumentar su curiosidad y la necesidad de comprender cómo Javier podía ser parte de su lucha. En los últimos años he estado trabajando en organizaciones que pelean por derechos civiles. He estado en diferentes comunidades, midiendo la fuerza de la unidad. He aprendido un par de cosas sobre cómo organizar, explicó Javier, su voz llena de pasión. Y ahora, con lo que viene, creo que nuestra comunidad necesita de esa experiencia. La alegría mezclada con la preocupación se apoderó de Sergio. Pero, ¿tienes idea del tamaño del problema? Este no es solo un cliente malo, es un sistema que consume todo lo que toca. No lo subestimes, dijo Javier, dándole un ligero golpe en el hombro. A veces basta con la voluntad y la unión de las personas para mover montañas. Necesitamos crear un plan que aproveche la fuerza de todos. Los ojos de la multitud se movieron entre ambos, expectantes. Sergio sintió al instante como la esperanza comenzaba a florecer en sus corazones, tan rápidamente como había ardido antes. Javier era un faro, el amigo que había regresado cuando más lo necesitaban. Lo primero que necesitamos hacer es reunir a más personas de la comunidad, continuó él. Haremos asambleas, espacios donde todos puedan compartir ideas y estrategias. Y hay que involucrar a los jóvenes, ellos son la sangre nueva, llenos de energía y creatividad. Sergio asintió, añadiendo, podemos crear grupos de trabajo, y cada uno puede enfocarse en un rol específico, comunicación, movilización, planificación. Estaba comenzando a visualizar el futuro, sin embargo, justo cuando una sensación de optimismo comenzaba a apoderarse del ambiente, el rostro de Javier se tornó serio. Pero, Sergio, hay algo más. El cliente con el que están lidiando es solo la punta del iceberg. Detrás de él, hay personas muy poderosas que no se detendrán fácilmente. Oye, tú no me asustes, rió Sergio, aunque la risa no ocultaba por completo su nerviosismo. ¿Sabes algo que no me has contado? Javier bajó la voz, como si las paredes pudieran escuchar. He tenido información que me llega de grupos con los que he trabajado. Ellos están en lugares clave, y sé que algunos están dispuestos a actuar. Pero tienes que prepararte, el camino que vamos a tomar no será fácil. Los murmullos comenzaron de nuevo, como un eco que se fortalecía. La multitud estaba emocionada, pero también dudosa. Necesitaban saber exactamente qué se avecinaba. Vamos a luchar, dijo Sergio, levantando la voz de nuevo. Pero necesitamos claridad, necesitamos prepararnos para lo que viene. Y debemos estar unidos. La voz de todos resonó con fuerza, pero en lo más profundo de su corazón, Sergio sentía que una sombra acechaba. La pregunta que emergía de su mente era abrumadora: ¿podrían realmente enfrentar a esos poderosos, o el precio de su lucha sería demasiado alto? El viento frío sopló entre ellos, trayendo consigo una sensación de inminente confrontación. Sergio tragó saliva, el miedo y la determinación luchando dentro de él. Justo cuando la euforia empezaba a levantar el ánimo, un mensaje crudo penetró su conciencia: no solo era un sistema que enfrentaban, sino demonios que estaban dispuestos a acabar con todo lo que conocían. Debemos actuar pronto, antes de que sea tarde, concluyó Javier con un miedo que le pesaba en la voz. Mientras la multitud comenzó a dispersarse, Sergio se quedó mirando a su viejo amigo, comprendiendo que la lucha recién comenzaba. Un nuevo desafío estaba en puerta, y en su corazón una inquietud extraterrestre le decía que el verdadero enfrentamiento estaba aún por venir.
¿Cuánto estarían dispuestos a perder para conseguir la libertad que anhelaban? Sergio pasó la noche sin poder dormir, dando vueltas en su cama, sumido en pensamientos. La rutina diaria parecía un eco lejano, como si el mundo exterior hubiera dejado de existir y solo quedara el peso de lo que estaba en juego. Cada palabra de Javier resonaba en su mente, como un tambor marcando el compás de una batalla que apenas comenzaba. Al amanecer, la luz del sol se filtró por la ventana. Era un nuevo día, pero el mismo caos seguía presente en su mente. Decidió que debía actuar, y pronto. No podía permitir que el miedo controlara a su comunidad, en lugar de eso, necesitaban unidad, valentía, y un plan claro. Con el corazón latiendo con fuerza, Sergio se dirigió a la plaza del barrio. Las calles estaban tranquilas en este amanecer, pero sabía que la vida se encendería en cuestión de minutos. Él quería que todos supieran que estaban en la cúspide de algo importante. En una esquina, vio a su vecino, don Luis, un anciano de cabello canoso y voz firme que siempre había defendido lo que era justo. Don Luis, necesitamos reunirnos. Este es el momento para que nuestra comunidad se levante, dijo Sergio, tratando de contener su emoción. ¿Le han hecho algo a la comunidad?, preguntó don Luis, con el ceño fruncido. Solo me han llegado rumores de un cliente inhumano. Pero no sabía que era tan grave. Es mucho más que eso, respondió Sergio, sintiendo que su propio coraje se estaba transmitiendo. Tenemos que unirnos, convocar a todos. Javier regresó y tiene experiencias que podrían guiarnos, pero primero, debemos dejarlo saber que no estamos solos, que nos apoyamos mutuamente. Don Luis asintió lentamente. Estoy contigo. Solo hay que ser cuidadosos. La gente puede tener miedo y no querer involucrarse, Sergio lo entendía. Las cicatrices de una guerra interna en el pasado aún dolían. Sin embargo, ese día había algo diferente en el aire. El espíritu de lucha comenzaba a despertar en los corazones adormecidos de su gente. Una hora después, Sergio organizaba una pequeña reunión en la plaza, invitando a quienes decidieron asistir. A medida que llegaban, las ansias de cambio se hacían palpables. Hombres, mujeres y niños se reunían, algunos con miradas llenas de expectativa, otros con la duda pintada en sus rostros. Sin embargo, todos compartían algo en común, el deseo de defender lo que era suyo. Gracias por estar aquí, comenzó Sergio, su voz retumbando en el aire tibio de la mañana. Javier nos ha traído esperanza y experiencia. Pero más que nada, nos necesita a todos juntos. Estamos aquí porque queremos un futuro mejor. Este cliente es solo una fase de algo mucho más grande. Los murmullos resonaron y varios comenzaron a compartir sus historias. Sus experiencias revelaron un patrón, las mismas injusticias que los habían dejado en silencio y temor. Sergio sintió como la conexión entre ellos se fortalecía, las manos de los vecinos se unían en un mismo propósito, y el espacio se llenaba de una energía renovada. Es nuestra responsabilidad levantar la voz, dijo María, una madre que había tenido que luchar para que su hijo pudiera asistir a la escuela. Por ellos, por todos. No más dudas, no más miedo. La resolución de cada uno de ellos se transformó en una fuerza imparable. Habían comenzado a forjar un pacto, un acuerdo colectivo para enfrentar los desafíos que les aguardaban. A medida que cada uno compartía, el eco de sus relatos crecía, fusionándose en un solo grito de resistencia. Pero esa noche, mientras se alejaban después de la reunión, Javier miró a Sergio y con preocupación en su voz, dijo, la verdadera prueba está por venir. Tu deber es vigilar lo que se mueve en las sombras. No son solo amenazas, pueden ser rápidos y letales, incluso antes de que te des cuenta. Sergio sintió un escalofrío. Esa advertencia lo mantenía alerta. ¿Quiénes eran esos seres que acechaban su comunidad? Y, más importante aún, ¿estaría suficiente preparado para lo que se avecinaba? La historia apenas comenzaba a desenredarse, y con cada revelación, el peso del destino de su gente se posaba sobre sus hombros. La lucha para recuperar su hogar apenas se iniciaba, y con ella vendría el miedo y la valentía, el amor y la decepción. Mientras la luna brillaba fría y distante sobre ellos, Sergio se preguntó si harían lo necesario para forjar su futuro. En el corazón de la noche, entendió que la unidad sería su mejor arma en la batalla que estaba por comenzar. ¿Sería suficiente ante un enemigo invisible y poderoso? Sergio no durmió bien esa noche, pero no fue solo por el nerviosismo. Las palabras de Javier seguían girando en su mente, una tormenta de dudas y miedos que amenazaban con desbordarse.
La comunidad que había comenzado a levantar la voz ahora más que nunca parecía un faro, pero sería suficiente para enfrentarse a las sombras que se cernían sobre ellos. El día siguiente amaneció con un cielo nublado. La atmósfera era densa, como si el aire mismo respirara la ansiedad de la comunidad. Cuando Sergio llegó a la plaza, notó que el ambiente entre sus vecinos había cambiado sutilmente. Las miradas ya no eran solo de incertidumbre, había un brillo en sus ojos. El deseo de luchar por sus derechos brillaba, como una chispa que comenzaba a encender una llama. La reunión del día anterior había sido solo el principio. Con cada cara que reconocía, sentía que el poder de la unidad se iba convirtiendo en un grito colectivo, un eco profundo que resonaría muy lejos. Hoy vamos a planear, anunció. Hoy organizaremos nuestras fuerzas. Es el momento de que cada uno de ustedes aporte. Lo que enfrentaremos no es solo un problema, es una lucha por la dignidad. Mientras hablaba, comenzó a notar la llegada de más vecinos, algunos de ellos habían tardado en comprender la gravedad de la situación. Entre el grupo, vio a Javier, que llegó con un semblante serio. Era evidente que había mucho en juego. Se acercó a él y le dijo: Sergio, creo que debemos considerar cómo reaccionará el cliente si siente que estamos organizándonos. La inquietud de Javier era palpable. Tal vez debamos ser más astutos. No podemos ser imprudentes, añadió, mirándose alrededor, como si temiera que alguien estuviera escuchando. Entonces, ¿qué hacemos?, preguntó Sergio, sintiéndose atrapado entre la urgencia de actuar y el temor a represalias. Debemos infiltrarnos en su círculo, averiguar sus próximos pasos, sugirió Javier, en un tono que llevaba consigo el peso de la experiencia. La información es poder. Si conseguimos esto, podemos darle la vuelta a la situación. Mientras conversaban, Sergio miró alrededor. Ahí estaba María. Aquel fuego dentro de ella lo inspiraba. María, la llamó, haciendo que la madre se acercara. ¿Qué opinas sobre esto? Tu voz se ha escuchado fuerte entre nosotros. Necesitamos que sigas liderando. Ese tipo tiene que entender que aquí no estamos solos, respondió María con determinación. ¿Te imaginas si todos nosotros nos unimos cuando él venga? Si todos le decimos que no nos tiene miedo sería una buena sorpresa. Sergio se sintió electrificado por sus palabras. Exactamente. Por eso estamos aquí. No solo vamos a resistir, vamos a dar un paso al frente. Vamos a mostrarles que somos más fuertes juntos, exclamó. Mientras la multitud comenzaba a agitarse, el grupo entero comenzó a murmurar, las voces se entrelazaron en una promesa de resistencia. El clima cambió. La nube, antes opresora, ahora parecía una cortina que se abría. Cada uno de ellos, con sus historias y anhelos, era un ladrillo en la construcción de algo más grande. Sin embargo, en medio de su conmoción y fervor, notaron una figura solitaria al final de la plaza. Era un hombre de uniforme, observando con atención. El cuerpo de Sergio se tensó. ¿Quién es ese?, murmuró, mientras las miradas se centraban en el extraño. Tal vez sea un mensajero del cliente, sugirió uno de los hombres del grupo. Mientras el murmullo crecía en intensidad, Sergio sintió que el aire se le escapaba. Su corazón latía a toda velocidad. Por un momento se sintió perdido en una evaluación de peligros. No dejemos que el miedo nos paralice, gritó. Vamos a descubrir quién es y qué quiere. Mientras se acercaban al extraño, la tensión creció. ¿Iba a ser este el momento decisivo? ¿Estaría su comunidad lista para enfrentar la inevitable confrontación? La figura del extraño se hizo más nítida, y con cada paso que daban, un nuevo miedo se anidaba en su pecho. Las preguntas llenaban su mente. ¿Qué iba a hacer? ¿Sería esta la forma de enfrentar a lo desconocido? ¿O el inicio de una guerra mayor? La respuesta estaba a solo unos pasos, y cada uno de ellos sentía que el destino de su comunidad dependía de lo que sucediera a continuación. Mientras la multitud se acercaba al extraño, Sergio pudo ver con más claridad el uniforme que llevaba. Era una insignia que no reconocía, pero lo que sí notaba era la manera en que su presencia empezaba a afectar a la comunidad. Había murmullos intimidados, rostros que variaban entre la curiosidad y el miedo. El extraño se mantuvo firme, observando. ¿Qué hacemos si resulta ser una amenaza?, preguntó una mujer con la voz temblorosa. La duda volvió a colocarse sobre ellos como un peso. Sin embargo, la mirada de María, llena de determinación, iluminó un camino. Vamos a recibirlo. Si no, siempre quedará esa sombra de inseguridad, dijo con fuerza,
como si su voz pudiera disipar los temores. Sergio asintió, sintiéndose más decidido. Sí, exactamente. Vamos a conocer sus intenciones antes de hacer suposiciones, afirmó, sintiendo que la unidad de la comunidad le daba valor. Los murmullos se apaciguaron y la gente comenzó a acercarse, formando un semicírculo alrededor del extraño. Sergio se adelantó, su pecho se infló de valor. ¿Quién eres tú y qué quieres de nosotros?, dijo, su voz resonando como una campana en el aire tenso. El extraño, que parecía querer quedarse en las sombras, dio un paso hacia adelante. Soy Carlos, respondió con un tono que apenas ocultaba un aire de autoridad. He venido a ver de primera mano lo que sucede aquí. Un susurro recorrió la multitud, las miradas se cruzaban como si buscaran respuestas en los rostros de los demás. Sergio sintió una mezcla de desconfianza y curiosidad. ¿Qué tienes que ver con nosotros?, inquirió, sin apartar la mirada del uniforme. Problemas en la fila de producción son problemas para mí también, dijo Carlos, cruzando los brazos. Quiero entender la razón de su renuencia. Algunos dicen que están molestos. Otros, que desean cambiar las cosas. Las palabras resonaron en la mente de Sergio, llenándolo de dudas. ¿Por qué deberíamos confiar en ti?, preguntó, con un tono desafiante que subrayaba la tensión del momento. Porque al final del día, somos humanos, aunque la camiseta sea de otro color, respondió Carlos, sus ojos buscando los de Sergio. Puedo ayudar. Y si no, podrías hacer de mí tu enemigo, pero entonces, no ganaríamos nada. Ese momento, esa conversación, podría hacer o deshacer lo que estaban construyendo. La comunidad contenía la respiración, sabiendo que este podía ser un punto de inflexión. Sergio sintió el peso de las miradas en su espalda. Era un dilema que ningún líder puede evitar. Si confiaban en el extraño, se arriesgaban a ser traicionados. Pero si lo rechazaban, se cerraban puertas que podrían ser cruciales para su lucha. La duda se transformó en curiosidad y el silencio se rompió cuando María tomó la iniciativa. ¿Y si lo que propones es verdad? ¿Cómo podemos estar seguros de que tus intenciones son genuinas? Carlos dejó escapar una sonrisa, y aunque era sutil, parecía indicar que sabía más de lo que dejaba entrever. Déjenme demostrarlo, dijo, y en su mirada, había un destello que podría ser tanto de convicción como de astucia. ¿Están listos para saber más sobre la situación que enfrentan? El murmuro en la multitud creció, una mezcla de miedo y esperanza, todos deseando respuestas. Déjame liderar una reunión con su jefe, continuó Carlos, su voz ganando confianza. No hay mejoras sin pretenido. Pero necesito su apoyo y unión. Juntos, podemos hacer algo real. Las palabras de Carlos se sintieron como un rayo de luz en la oscuridad, pero al mismo tiempo, un nuevo velo de temor se asentó sobre Sergio. ¿Podría su comunidad arriesgarse a confiar en un extraño que decía ser su aliado, o era este el inicio de una nueva traición que podría desmoronar todo lo que habían construido? La incertidumbre era abrumadora, y en su mente, la pregunta persistente resonaba con cada vez más fuerza: ¿era este hombre realmente un aliado oculto o solo un nuevo enemigo disfrazado? Mientras el eco de sus palabras se desvanecía, Sergio sintió el peso del destino sobre sus hombros. Sin saberlo, estaba a punto de dar un paso que podría cambiar el rumbo de la lucha de su comunidad para siempre, pero no sin el pulso palpitante del miedo a lo desconocido. La plaza del barrio estaba más viva que nunca. Los vecinos, conscientes de que habían cruzado un umbral hacia lo desconocido, se reunieron con ansias en sus rostros. Sergio, de pie en el centro, podía sentir su energía vibrante, hermanos y hermanas, unidos por una causa común. La revelación de Carlos había encendido un fuego en su interior, una chispa de esperanza, pero también un profundo miedo. Entonces, ¿cómo sabemos que podemos confiar en ti?, preguntó Sergio, mirando a Carlos a los ojos, midiendo cada palabra. El silencio se volvió pesado, las miradas de los vecinos resaltaban la incertidumbre que todos compartían. Carlos respiró hondo antes de contestar. Lo que he visto en esta comunidad me ha impactado. He sido testigo del poder de la unión, pero también del sufrimiento que han soportado a causa de estructuras que impiden la justicia. Si los demás no escuchan, entonces se necesita que esta voz, su voz, se haga aún más fuerte. Los murmullos comenzaron a girar como hojas en el viento. Sergio observó cómo algunos sonreían, llenos de curiosidad, mientras que otros, más escépticos, fruncían el ceño. Necesitamos pruebas concretas, dijo un hombre de la multitud. No aceptamos promesas vacías, Carlos asintió. Entiendo. Denme una oportunidad.
Conozco a personas clave que se sienten tan frustradas como ustedes. Estoy aquí para facilitar ese contacto. ¿No es cierto que lo que buscan es una solución, una oportunidad? Con un giro inesperado, Javier se unió. ¿Y si en ese contacto no hay a quien escuchar? ¿Y si esto es solo una maniobra para ahogar nuestra lucha? Pero su advertencia no encontró eco, la mayoría anhelaba un atisbo de esperanza. ¿Pero qué tenemos que perder?, preguntó María, con su voz desbordante de arrobo. Si tenemos el apoyo de alguien interno podríamos tener una ventaja. Sergio sintió el fuego en su pecho. Sabía que este fue un momento definitorio. Está bien, Carlos. Pero si fallas, cada uno de nosotros se asegurará de que no haya un lugar seguro para ti. Murmullos de aprobación se alzaron entre la multitud. Carlos sonrió, una mezcla de alivio y desafío se dibujó en su rostro. No les fallaré. Este mismo día, haré las gestiones necesarias. Regresaré mañana con una respuesta. Con esa promesa, la plaza se sintió diferente. La comunidad estaba lista para reaccionar, su unidad había sido robustecida. Sergio miró a los presentes, sintiendo como una emoción agridulce se apoderaba de él. Habían tomado un riesgo, pero no podían darse el lujo de temer. Tenían que ser valientes. A la mañana siguiente, la espera fue casi insoportable. El cielo se puso gris, un espejo de la incertidumbre que flotaba en el aire. Todos se congregaron de nuevo. Cuando Carlos finalmente llegó, la atmósfera le dio la bienvenida en un silencio casi reverente. Tenía un aire de seriedad en su rostro que no podía ser ignorada. Las cosas son complicadas, empezó Carlos, mirando a todos antes de continuar. Pero hablé con el dueño de la marina. Puedo asegurar que no está dispuesto a ceder fácilmente, pero está dispuesto a escuchar. Quieren una reunión para discutir el futuro de la comunidad y están dispuestos a negociar. Los murmullos estallaron a su alrededor. Algunos se mostraban escépticos, otros llenos de esperanza. Sergio sintió las dudas horadar la atmósfera. ¿Qué significa eso realmente? ¿Qué vendrás a ofrecer?, exigió, con la seguridad que había adquirido. Significa que hay espacio para diálogo, pero también significa que debemos entrar preparados y organizados. Si deciden que quieren aplastarlos, lo harán. Así que debemos tener el plan correcto. Los corazones latieron al unísono. La pasión de la comunidad, ese fuego encendido por la lucha, se encarnaba en cada mirada. Sergio sintió la corrección a su lado. Debemos unir nuestras voces, llevar nuestras quejas y obtener promesas reales. Haremos que nuestra verdad se escuche. En minutos, las propuestas comenzaron a surgir. ¿Cuántos irían? ¿Qué puntos abordarían? ¿Quiénes hablarían? La camaradería brillaba con la fuerza de una espada. Mientras la reunión progresaba, algo en el aire cambió. La música de la esperanza sonaba fuerte. Carlos se encontraba a su lado, observando y sonriendo. ¿Ves? Juntos son imparables. Sergio se sintió realizado. Pero en el trasfondo, aún había sombras que acechaban, el enemigo estaba lejos, pero presente. La lucha apenas comenzaba y un nuevo día prometía más. Estamos listos. Por la dignidad de todos, se dijo para sí mismo. Este es solo el comienzo. Mientras las voces se elevaban y el espíritu de la comunidad brillaba con fuerza, Sergio entendió que lo que tenían era más poderoso que cualquier estructura adversa. La lucha por el futuro había encontrado un propósito claro, estaban listos para enfrentarse al dragón. El camino hacia la justicia estaba justo frente a ellos, y cada paso por dar sería una victoria por los que no tenían voz. Este era su momento, el momento que todos esperaban, porque la unión había despertado. No podías perderte esto. Suscríbete ahora mismo. No esperes ni un segundo más y únete a nuestra comunidad para seguir recibiendo historias como esta. Dale like ahora, para alimentar el algoritmo y seguir creando contenido inspirador. Y sobre todo, comenta cómo te has sentido con este desenlace, pero no olvides compartir este vídeo instantáneamente con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación. Este es el momento de mostrar tu apoyo.